tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento que es el manejo de la percepción, la imagen pública, y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. Vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con la inclusión. Hablaremos desde un lenguaje incluyente hasta muchos temas para tener un trato igualitario. Por lo tanto, no te confundas, no estamos ni vamos a hablar de un tema de discriminación, porque no puede haber un trato discriminatorio en ningún sector, ni en los sectores de género, ni en los sectores sexuales en general, ni en los sectores de niveles socioeconómicos, socioculturales, y mucho menos en un tema sensible como el que vamos a hacer hoy de protocolo con personas con una discapacidad. Protocolo con personas con discapacidad, y recordemos que el protocolo son todas las reglas ceremoniales que rigen una actividad o una costumbre, o las formas, tratos que se dan por hecho y por sentado que se observarán al estar en el transcurso del contacto personal. Pero ¿qué pasa cuando el transcurso de ese contacto personal alguna persona, algún individuo, tiene alguna discapacidad? Bueno, vamos a hablar acerca de este tema que implica tener muchísimo criterio de dos cosas: prevención y ayuda. La prevención no solamente es la parte preventiva, sino también previsora, ver con anticipación. Hay veces que tú sabes que tendrás trato, alguna junta de negocios, invitaste a alguien a tu casa que tiene alguna condición de algún trato, que tengas que tener alguna diferencia, y la otra parte, la situación de ayuda y apoyo. Y dentro de este criterio tenemos que actuar tomando en cuenta también esa persona qué discapacidad tiene, cuál es la restricción. Hablemos siempre de una discapacidad, no es la falta de capacidad de la persona, sino las capacidades de los retos que le pone su entorno y su contexto. Por lo mismo, no va a ser igual el protocolo de trato con una persona con una discapacidad visual, un ciego, si queremos utilizar el eufemismo de invidente, que una persona que esté en una silla de ruedas. Dicho todo esto, empecemos con el protocolo, y el primero tiene que ver con semántica. ¿Cómo llamarle? Pues bueno, aquí la recomendación es tan sencilla, pues le vas a llamar por su nombre. Pero ¿qué pasa cuando tienes que hablar de su situación en tercera persona, cuando tienes que tal vez explicar quién es, ¿no? Si de repente dicen, oye, ¿quién es Álvaro? ¿Quién es Juan? ¿Quién es? Pues bueno, Álvaro es el rector del Colegio de Imagen Pública. Oye, ¿quién es Sofía? Ah, pues Sofía es la rubia que está allá. En este caso es cómo hago alguna situación de eso. Cuando te estés refiriendo a la persona con discapacidad, nunca tienes que poner en primer plano la discapacidad para señalar o para categorizar. Entonces tú no puedes decir, oye, ¿y quién es Luis? No tendrás que decir Luis el de la silla de ruedas, o Luis el que no ve, o tendrás que decir Luis el director de cuenta, o Sofía, la hermana de Raquel. No tendrás que andar señalando en ese sentido. Y el siguiente punto a tomar en cuenta de los temas semánticos es también cuando tienes que referirte a la situación que tiene. Por lo tanto, olvídate de los términos antiguos que hablaban de la valía de la persona. ¿Y cuáles son estos? Minusválido, menos válido, o inválido, que no es válido. ¿Qué tienes que tener ahora? Porque ahora existen muchísimos términos, muchos eufemismos. Por ejemplo, en México se utilizó a nivel político una campaña el de capacidades diferentes, personas con capacidades diferentes. Pero siendo estrictamente, así semánticamente correctos, todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes. Entonces, por eso es que existe la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta Convención Internacional, que depende de la ONU, nuestro país claramente desde el 2008 ratifica lo que se dio en la Convención Nacional de las Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad, y ve aquí que estamos repitiendo personas con discapacidad, persona con discapacidad, porque ese es el término correcto que inclusive en
En México, la CONAPRED, que es la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, ha desarrollado todo un glosario y el primer término es ese. Entonces, persona con discapacidad, porque aquí lo que estás es anteponiendo la individualidad, persona, y en segundo grado, hablar la discapacidad que ve en relación a esta brecha o reto que le pone su contexto. No es de que no sea capaz, sino al contrario. Pueden desarrollar la capacidad de valerse muchas veces por sí solos. Entonces, ya una vez que tenemos eso, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es decir persona con discapacidad y ya pones el tipo de discapacidad. Persona con discapacidad visual, persona con discapacidad motora o motriz, persona con discapacidad intelectual. Pero si sabes el nombre técnico, científico, médico de la discapacidad, puedes decir persona con, y ahí viene, persona con autismo, persona con síndrome de Down, persona con cuadriplegia. Sería la otra forma de hacer la referencia a la condición. Por lo tanto, ya dijimos nunca utilizar lo de minusválido, lo de inválido. Tampoco tenemos que utilizar esos eufemismos de las capacidades diferentes, pero tampoco utilizar algunos términos que se utilizan como de buena fe, yo quiero creer que es de buena fe, que se utilizan como eufemismos y que se utilizan hasta de manera tierna o de manera bonita, ¿no? Entonces, que puede ser cuando le ponen un diminutivo, cieguito, cojito, o que utilizan un término que generaliza como, ay, es que su papá está malito, enfermito, tiene un niño especial, ¿ok? Eso no está bien. ¿Por qué? Porque siempre minimiza y también lo hace de manera muy infantil. Por lo tanto, la siguiente recomendación ya es de protocolo y es de trato, no solamente del protocolo del término semántico, y es no debes tener ningún trato diferente, pero sí de apoyo y de ayuda. Entonces, si no tienes que tener un trato diferente, el mejor halago, y esto me lo dijo, para hacer este video, no me lo estoy sacando de la manga, por supuesto me metí a todas estas cuestiones de las convenciones que ha hecho la ONU, pero también hablé con muchísimas personas y con muchísimos amigos, y esto que te voy a decir a continuación, me lo dijo mi amigo Fritz Thompson, no saben su historia, qué bella, se dedica a dar conferencias, es autor de 3 libros, creo que está escribiendo ya su 4º libro, y he tenido mucho trato con él porque además es un amante de la imagen pública. Te dejo aquí sus redes para que le eches un ojo a su historia, pero él me dijo, Álvaro, el mejor halago que te pueden dar siendo una persona con discapacidad es ser tratados con naturalidad y normalidad. Y aquí voy a decir normalidad. Normalidad es lo que rigen las normas, ¿ok? La norma de trato que tienes con todos sería el mismo trato y con esa misma naturalidad. ¿Por qué me dijo Fritz? La gente te hace sentir o te ve como si fueras anormal, como si no fuera normal por lo que tienes. Y dice, tal vez sí, tal vez no entra dentro de los parámetros de lo que consideremos normal, pero el trato tiene que seguir la misma norma y la misma naturalidad. Por eso no tienes que tener ningún tipo de diferencia a menos que se te solicite. Por lo tanto, hablamos de los términos infantiles. No debes hablar con mayor compasión, no tienes que ser más condescendiente, no tienes que hablar de manera infantil ni nada de cualquier cosa que pueda llegar a generar lástima de yo sí puedo y tú no puedes. La siguiente cuestión es el contacto visual. No evites el contacto visual. Me comenta también Fritz y me comentaron otras personas que a veces se hacen sentir despersonalizados porque puede estar en una reunión social y por la misma incomodidad ves que hablan ya sin contacto visual con todos y evitan y segregan, ¿no? Entonces, esa forma de que no me estén viendo es no me están incluyendo, pero luego está la contraparte, el mirar de más, el tener ese tipo de morbo de pues a una persona tal vez que sufre una amputación andar volteando a ver constantemente. Entonces el contacto visual tiene que ser natural, a los ojos, sonriendo, y si la persona llegara a tener estrabismo, es tú imaginarte de que no existe esa situación para que nunca se sienta que es la incomodidad de no puedo tener el contacto visual. Y veíamos hacia la parte de la ayuda. Nunca tomes tú, y aquí vas a decir, oye Álvaro, esto nunca lo había escuchado, yo pensé que era todo lo contrario. No tomes la iniciativa de ayudar. Si ves que va una persona subiendo la escalera y tiene algún tipo de discapacidad, es una persona con discapacidad, no llegues luego a tomar del brazo.
Son personas que han aprendido a valerse por sí solas. Si van en la silla de ruedas, no forzosamente llegas tú a querer empujar la silla de ruedas, sino antes de ayudar, siempre pregunta. Y la manera correcta de preguntar es, tú me dices si necesitas ayuda. O sea, no es, ¿quieres ayuda? Te ayuda, es, tú me dices si necesitas ayuda. Y si no te dice nada, no ayudas. Si la persona necesita ayuda, ya está acostumbrada a solicitarla, normalmente la pedirá. Entonces viene la segunda pregunta. Tú me dices si necesitas ayuda. Sí, por favor. ¿Cómo te ayudo? Porque tal vez a ti en tu lógica, si esta persona puede caminar, pues le hacemos sillita o nos lo llevamos así como si fuera un borracho que estuviera a bulto. Tú no sabes qué es lo que puede. Y tal vez para la otra persona es denigrante entrar a un lugar cargándolo de cierta forma o teniendo un trato. Tal vez te dice, ¿cómo te ayudo? Mira, nada más ponte a un lado para que me sirvas de apoyo. O nada más veme guiando, ¿no? Porque es una persona con una discapacidad visual. Esa es la forma correcta. Por último, el respeto. Y aquí vamos a hablar de esto que te decía también de la previsión. El respeto y la consideración es, tienes que ser muy considerado, y aquí me voy desde lo básico y cívico de no te estaciones en sus lugares especiales confinados, no utilices los baños. ¿Sabes qué? Es que siempre son los más limpios y los más amplios. Pues vaya, ¿y eso a ti qué? No utilices el tipo de baños. Pero también, si tú vas a organizar un evento, y sabes, y aunque no sepas que viene alguna persona que tiene alguna discapacidad, sé previsor. Tener rampas, pero que sean de fácil accesibilidad. La parte de accesibilidad también a baños. Imagínate que organizas una boda y la organizas en un jardín y sientas a la persona del otro lado del jardín. Atravesar un jardín con algunas muletas, con una silla de ruedas, va a ser complejo. Entonces tendrías que sentar a las personas en los lugares con mayor facilidad y más accesibles. Y si eres empresario, si tú te dedicas a tener una oficina, siempre piensa en qué tendría que pasar si llegara aquí alguna persona que tuviera alguna discapacidad. Hemos evolucionado mucho en el tema, pero también entonces aquí hay protocolos. Si quieres saber más acerca del tema, o si quieres que hable de temas porque este salió de tus comentarios, visita la página imagenpublica.mx. Ahí encuentras todos los estudios del colegio, presenciales a distancia, los libros que llegan a la puerta de tu casa. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.